Buenos días. Hemos dado 15 minutos de tiempo para que se unan los aprendices. Se hará la sesión como está prevista y como fue comunicado por medio de correo. Entonces, voy a compartir pantalla. Muy bien. Am, Vamos a empezar con el programa de actividades. En este momento estamos en el, o desarrollando lo correspondiente al resultado de aprendizaje número 2, lo que corresponde a la tercera semana, iniciando el 26 de abril, culminando el 2 de mayo. Nuevamente fechas informativas. Recomiendo a los aprendices revisar la sesión de apertura donde se eh, habla sobre cómo se leen las fechas en el programa de actividades. En esta semana entonces trabajaremos el componente formativo a Shopping Day o un día de compras y la evidencia de producto y desempeño for Let's Go Shopping. Entonces, el componente formativo a Shopping Day y la evidencia de producto foro Let's Go Shopping. La semana anterior trabajamos el componente formativo Help Me Please y la evidencia de conocimiento del test de W3. En este momento ustedes tienen que desarrollar o estamos desarrollando pues de manera organizada, siguiendo el orden del cronograma de componente formativo a Shopping Day. Y en este momento estamos hablando de desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo. Trabajamos pues lo que es el componente formativo a Shopping Day y el foro Let's Go Shopping. El componente formativo y la evidencia siempre se va a encontrar en la sección actividades de aprendizaje guía. Entonces voy a volver a cómo se ve, cómo se despliega el curso y voy a dar clic en actividades de aprendizaje guía. Aquí está el componente formativo a Shopping Day y llamado en español un día de compras y el foro Let's Go Shopping. El componente ya lo tengo desplegado acá en pantalla y el foro, doy clic en el foro y ahí puedo ver qué es lo que me dice desde su inicio. Entonces voy a ingresar a Shopping Day, que es el componente formativo. Ustedes tienen que desarrollar ese componente formativo. Si se dan cuenta, desde el inicio del componente formativo les dice qué es lo que ustedes deben aprender, estudiar en el componente formativo. Lo mismo hacía el componente formativo anterior que desarrollamos en el resultado de aprendizaje número 1, llamado Help Me Please, en donde están todas las estructuras que ustedes tienen que estudiar. Entonces, en el Shopping Day tenemos expresiones contables y tenemos em, oraciones interrogativas, especialmente con palabras como WH, como how, what, where, which, um, y sustantivos regulares e irregulares. Entonces ustedes tienen que estudiar todos estos temas y cuando terminen de estudiar todos estos temas, ahí sí vamos a ingresar a nuestra evidencia. Y quiero pues tomarme un tiempo explicando el tema de la evidencia, entonces voy a volver a el foro y revisar pues qué es lo que nos dice las instrucciones. Primero, pues nos dice que desarrollemos la evidencia solamente cuando hayamos desarrollado el componente formativo a Shopping Day, ¿cierto? Eh, Luego nos dice que tenemos que utilizar las instrucciones de este curso, que son las instrucciones que pueden descargar de este link. Entonces doy clic en esas instrucciones y ahí me explica qué es lo que voy a desarrollar en esta evidencia. Entonces voy a leer las instrucciones como para ir paso a paso, punto a punto, qué es lo que ustedes tienen que ir desarrollando. Entonces, la presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos en inglés de acuerdo con lo expuesto en cada uno de los componentes formativos. De acuerdo con lo expuesto en cada uno de los componentes formativos.
Para el desarrollo de la evidencia se recalca que debe ser 100% en inglés y debe participar en el foro denominado Shopping Day. Y a partir de los aspectos de información sobre lugares y productos de manera argumentada y creativa, responder las siguientes intervenciones. Tenga en cuenta que si desarrolla una sola intervención, la evidencia se contará como incompleta y se marcará como no aprobada. Entonces, hasta este punto puedo leer en las instrucciones que voy a ser evaluado con base en cada uno de los componentes formativos que he estudiado hasta el momento. Y dos, que va a haber más de una intervención y que si voy a aprobar la evidencia, tengo que aprobarla haciendo todas las intervenciones que me dicen las instrucciones. Entonces, dice aquí, intervención 1. Durante la primera intervención, debe estructurar las ideas respondiendo cada una de las preguntas que se presentan. A partir de sus respuestas, puede ir desarrollando su composición escrita e ir distinguiendo qué vocabulario y expresiones necesita según el contexto propuesto. Es decir, piense de manera ordenada, organice y si le es necesario, realice un borrador y compártaselo a su instructor con el fin de realizar una buena práctica de discusión en el foro. El contexto. O sea, hasta este punto me está comunicando las instrucciones que voy a utilizar un contexto para realizar mi evidencia. Entonces aquí dice el contexto y dice 2 puntos. Escoja uno de los siguientes escenarios y responda las preguntas en la parte inferior con base en esos escenarios. Entonces escojo uno de los escenarios y desarrollo mi evidencia con base en ese escenario. ¿Cuáles son los escenarios? Tengo su suegra viene por primera vez a visitarlo y se quedará por una noche en su casa. Usted debe prepararle una deliciosa cena. Tengo otro. Se encuentra en la quinta cita romántica con una persona que usted gusta y aprecia mucho. Usted ha propuesto cocinarle algo exquisito a esa persona en una cena especial. Y tengo otro escenario donde dice el Día del Amor y la Amistad se aproxima y usted ha organizado una cena con sus amigos para celebrarlo y hacer intercambio de regalos. Usted ha propuesto cocinar algo especial para la cena. Entonces, en cada uno de estos escenarios yo tengo que cocinar algo. Y voy a escoger uno de ellos y voy a prestar atención a lo que me solicite la evidencia para yo poder desarrollar ese escenario completamente. Responde las siguientes preguntas con base en el escenario escogido para guiarse y escribir una pequeña composición. What are you going to cook and why that recipe? What are you going to need to prepare that delicious meal? Where do you usually go to buy the ingredients and why there? How are you going to pay? Who are attending your dinner party? Entonces, tengo aquí 5 preguntas que yo debo responder en mi primera intervención. Entonces dice, ahora realice su primera participación organizando las oraciones y logrando construir párrafos. Realice una pequeña composición escrita entre 100 y 300 palabras, totalmente en inglés. No olvide el uso de la etiqueta, normal de comunicación virtual en su participación. Entonces tengo 5 preguntas que yo voy a responder. Quiero llamarles la atención a el tiempo en el que están las preguntas. El tiempo de las preguntas tengo presente progresivo, tengo presente simple, progresivo, progresivo. Tengo un tiempo en cada una de las preguntas. Usted me va a responder las oraciones, perdón, me va a responder las preguntas utilizando el tiempo de cada una de las preguntas. La mayor inconsistencia de esta evidencia es que me responden con tiempos completamente diferentes a lo que primero se ve en este curso, en este nivel, y segundo, lo que se está solicitando en la evidencia. Y yo lo que necesito ver es que ustedes están utilizando correctamente cada uno de esos tiempos. ¿Qué es lo que se ve en el curso? ¿Cómo lo sé? Miren, aquí tengo componente formativo Help Me Please. Entonces, si yo voy a eh, el componente formativo como tal, reviso toda la información que me da. De aquí empiezo a ver proposición del lugar. Y aquí ya empieza la estructura del presente simple. El verbo to be y el presente continuo. O sea, ustedes debieron haber estudiado esto muy bien en el componente formativo Help Me Please, para que cuando ustedes lleguen al resultado de aprendizaje número 2 puedan expresar sus oraciones utilizando los tiempos vistos en este curso.
Entonces, las oraciones que me envían utilizando tiempos o sea, utilizando otros tiempos que no sea el presente simple o el progresivo, no pueden aprobar esas oraciones porque no puedo ver como instructora que están utilizando lo que se ve en este curso de manera correcta. Y ese es mi rol. Mi rol es revisar que ustedes tengan esas em, competencias que puedan ir avanzando de nivel a nivel. Entonces, ustedes tienen que prestarle mucha atención a lo que se les está solicitando. Esas son las preguntas, no hay otras preguntas. Estas son las preguntas. Y usted debe revisar que cada una de ellas tiene un tiempo. Usted debe responder o sea, hay veces que la pregunta es, what are you going to cook and why that recipe? Y me responden en tiempo pasado. O sea, en muchas ocasiones no tiene sentido lo que se dice como respuesta. Otra cosa que también está ocurriendo es que me cambian las preguntas. O sea, las preguntas ya están aquí. What are you going to cook and why that recipe? Y me ponen preguntas como, what will you cook? Ese es el tiempo futuro. Yo no estoy viendo el tiempo futuro, yo estoy viendo el presente simple y el presente continuo. Entonces, encima de que me cambian las preguntas, me responden con un tiempo completamente diferente. Por favor, tengamos en cuenta las instrucciones y desarrollemos la evidencia tal cual como la tenemos en las instrucciones. Después de que yo haga mi intervención número 1, ya yo tengo aquí otra intervención, intervención 2. Dice, realice seguimiento al foro y responde al menos a 2 comentarios de sus compañeros, con expresiones, frases y vocabulario acordes con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros y complementando con preguntas adicionales para enriquecer la discusión. Por ejemplo, where do you go shopping? What is your favorite store in the city? Do you like to cook? Tenga en cuenta que son preguntas orientadoras. Usted debe hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. Así que no tenga miedo de preguntar, dado que estamos aprendiendo y construyendo un conocimiento colaborativo. ¿Qué me dice esta intervención? Que estas preguntas que tengo aquí en las instrucciones son preguntas de ejemplo. Usted no me puede utilizar las mismas preguntas que han sido proveídas para ustedes en las instrucciones. Usted tiene que desarrollar sus propias oraciones interrogativas. ¿Utilizando qué tiempos? Los tiempos que hemos visto en el curso. Si se dan cuenta cuál es el tiempo que está en estas instrucciones, tenemos el presente simple. Usted puede también utilizar el presente continuo. O sea, usted tiene que utilizar lo que ve en este curso para desarrollar las evidencias de manera que yo pueda revisar que usted está adquiriendo esos conocimientos. ¿Listo? Entonces, no me envíen estas preguntas, que son preguntas que salen en las instrucciones, no aprueban, les digo enseguida, por favor, envíen otras preguntas que eh, no hayan sido proveídas para ustedes en las instrucciones. Y entonces esto es una intervención 2. Entonces esto es una pregunta que usted le va a hacer a su compañero. Usted tiene que enviar mínimo 2 preguntas. Ok, aquí dice al menos dos oraciones interrogativas, 2 preguntas a sus compañeros. Entonces usted tiene que ubicar a un compañero y responder a la participación de su compañero con las preguntas que usted le va a hacer. ¿Ok? Usted tiene que hacer mínimo 2. Entonces, esa es la intervención 2. La intervención 1 es su participación directa respondiendo a las preguntas y la intervención 2 es em, haciendo las preguntas usted a su compañero. Si usted envía la intervención 1 y no envía la intervención 2, no aprueba la evidencia. Si usted envía la intervención 2 y no la intervención 1, no aprueba la evidencia. Usted debe enviar las 2 intervenciones para aprobar la evidencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es lo que usted tiene que hacer? 2 intervenciones en el foro, mínimo. ¿Listo? 2 intervenciones en el foro. Tengo aprendices que me aprueban la evidencia con muy buena calificación, dando respuesta a estas preguntas con oraciones bastante sencillas, bastante directas y concisas, directas al grano, pues. Y, em, y la intervención 2 con oraciones bastante sencillas también, que no requieren muchas palabras, con el orden correcto de las palabras, porque es una oración interrogativa, quiere decir que el orden de las palabras cambia dentro de la oración. Pero el resto, o sea, ustedes pueden desarrollar la evidencia, tenemos aquí un límite de palabras. eh, yo lo que les aconsejo es que entre más sencillas sean sus oraciones, muchísimo mejor, porque van a poder utilizar exactamente lo que se ve dentro del curso y así pues me dejan saber a mí, yo estoy utilizando exactamente lo que veo en el curso y en el orden de las palabras
que me indica dentro del componente formativo y de manera pues que pueden aprobar la evidencia muchísimo más eh, real, como más factible. Esta es pues nuestra instrucciones del foro. Entonces, nuevamente, recapitulando, son dos intervenciones, una con sus propias respuestas a las preguntas dentro de las instrucciones y la otra con preguntas que usted va a hacerle a un compañero, utilizando todos los temas vistos dentro del componente formativo y dentro del curso. ¿Ok? ¿Dónde estoy acá? Vuelvo a el foro y vuelvo al curso. Ok. El programa de actividades. ¿Ok? Entonces estamos en este punto, el resultado de aprendizaje número 2, desarrollamos esto hasta el 2 de mayo. Am, Eso es lo que tenemos que desarrollar dentro de la sesión. Entonces ahí les di un poco, o hablamos un poco sobre las inconsistencias que más se dan dentro de esta evidencia. Am, pues ya nos veríamos para nuestra próxima sesión, que será el 3 de mayo, mediante las 6 de la tarde. am, Donde vamos a trabajar el resultado de aprendizaje número 3. ¿Listo? ¿Tenemos alguna inquietud? Por favor, se comunican conmigo a través de notificaciones, a través de foro de dudas e inquietudes o a través de el correo de institución. ¿Listo? Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.